¿Qué actitudes nosotros debemos justamente evitar en la conducción? Y estos son los errores, ¿no? Una presunción por exceso de confianza, ¿sí? Nosotros requerimos primero un cierto grado de confianza en nosotros mismos, pero no tanto, ¿sí? Hay una época, una etapa, una fase en la que nosotros nos consideramos expertos en la conducción, asumimos ciertos riesgos innecesarios y adquirimos un falso sentimiento de seguridad, ¿no? Hay que tener en consideración que aquí hay una gran diferencia. Un conductor seguro se maneja con sentido común y con un buen juicio sobre el exceso de confianza. Es muy diferente, ¿no? Muchas de las ocasiones vamos despreocupados, con falta de interés, con desconocimiento de los derechos y sentimientos de los demás. Recordemos que el objetivo era tener o precautelar la seguridad de terceros. Las vías son espacios públicos, obviamente tienen muchos usuarios con los que compartimos la vía. Todos tienen los mismos derechos, tienen acceso a la vía. Por lo tanto, hay que tratar con consideración y respeto a los demás. Sobre todo había un grupo, ¿no? Recordemos cuál era este grupo vulnerable. Los ancianos, los discapacitados, los niños. Otro error en la conducción o actitud que debemos evitar justamente es la impaciencia, es la incapacidad que nosotros, por A o B circunstancia, no tenemos la posibilidad de permanecer con calma, controlar el temperamento, lo cual justamente va a hacer que perdamos una de las virtudes que debe tener un buen conductor, que es justamente el buen juicio, ¿no? Parecería una frase trillada, pero es una gran verdad. Nos han dicho nuestros mayores, respire profundo, ¿sí? Varias veces para mantener la calma cuando las circunstancias impidan que hay un tránsito fluido, ¿no? Hay una cuestión de tránsito, es un funcionamiento fatal, estamos en horas pico, estamos en una zona congestionada y aquí viene también una pequeña recomendación, una musiquita calmada, a bajo volumen, podría ayudarnos a relajar, ¿no? Eh, la imprudencia también es otro error en la conducción. Pasar vehículos en pendientes o en curvas, lo que vimos en el video, o viajar a altas velocidades para ganar, entre comillas, un poco de tiempo, son muchos riesgos que, señores y señoritas, no es pertinente tomar, correr el mismo, ¿no? No vale la pena, pues son consecuencias fatales, ustedes saben, costosas materialmente, inclusive también la pérdida de la vida, que es algo irreparable, por supuestamente ganar unos minutitos. Por ello, una recomendación, salgamos con el tiempo adecuado, con el margen. Si ya sabemos qué tiempo nos demoramos en cierto trayecto, un margen de anticipación es lo mejor, es muchísimo mejor. Es preferible llegar calmado y esperar en el lugar que tengamos que estar a estar desesperado en un tráfico totalmente congestionado. Recordemos que una reacción impulsiva no lleva a nada bueno. Podría recibir, recibir una respuesta de otro conductor que esté en las mismas o iguales o superiores condiciones, ¿no? Distracciones son otros errores que se tomen en consideración. Y por lo tanto, nosotros hacemos y pensamos en cosas diferentes, creo que es la carretera, ¿no? Hablamos por celular, nos exhibimos, encendemos un cigarro, buscamos una emisora en la radio, colocamos un CD, en cualquier momento puede suceder lo inesperado, ¿no? Hay otro error, que es la descortesía, hábitos deplorables, deficientes en la conducción. No bajamos, por ejemplo, las luces cuando cruzamos otro vehículo durante la noche. Recuerden ese deslumbramiento que se produce. Utilizar las luces altas en la ciudad también es malo. Bloqueamos las calles, intersecciones, aceras. No cedemos el derecho a la vía. Sí, son unas descortesías que si alguien, como se dice del otro lado de la óptica, lo toma a mal, estamos cayendo en una lamentable experiencia, ¿no? Que no va a ser nada positiva para nosotros. Y recordemos, el respeto lo ganamos, tenemos que ganárnoslo. ¿Y cómo lo ganamos? Tratando a las demás personas como nos gustaría que nos traten a nosotros.
¿sí? Recordemos otras situaciones de riesgo que puede haber, falsas expectativas y creencias de aquellos que, como les decía, caen en un erróneo exceso de confianza. Creen que es lo mismo sentido común y el buen juicio con el exceso de confianza. Totalmente descartado esta posibilidad, ¿no? Creemos que tenemos prioridad de la vía, creemos que somos buenos conductores, colocamos las luces direccionales y creemos que ya tenemos el puesto en el carril. Creemos que hablar por celular con manos libres y como la imagen tomar un café no tiene riesgo alguno. Creemos que vamos a llegar más rápido si no regresamos al carril de la derecha. Recordemos que esto también estaba en el video expuesto. Y creemos que guardar la distancia prudencial con el vehículo delante equivale a demorarse más. Es un gravísimo error. Ustedes también ya saben cuál es la distancia que hay que guardar en este caso, ¿no? Son pequeños errores que no está por demás traer a colación para conocimiento de ustedes. Hay una lamentable situación que es conocida como actitud negativa al volante, ¿no? Son un compendio de cosas que lo más recomendable es que tengamos que evitarlo. Conducir estresados no es bueno, ¿no? Recuerden que muchos de los conductores, sobre todo aquellos de servicios de transporte público, no con ello estoy estereotipando o señalando, pero los datos dicen que es así. Ellos manejan con estrés, ¿no? El de estar mucho tiempo detrás del volante es una causa de estrés. La agresividad, ¿sí? Factores externos, por ejemplo, por la conducción irresponsable de otros usuarios de la vía, que probablemente podría causar, aunque yo digo que es mejor evitarlo, que nos pongamos agresivos, o por ejemplo nuestro factor interno, de pronto estamos irritables o estamos con estrés acumulado. Recuerden, siempre se les ha manifestado la fatiga o sueño en trayectos largos, no lo hace bien. Recuerden que tenían que guardar cierto trayecto, algunas paradas, ¿no? Por lo menos cada 2 horas o 200 kilómetros de recorrido, recuérdenlo. También era recomendable hidratarse, mantener la temperatura en el interior del vehículo, lavarse la cara, estirarse, hacer algunos ejercicios que nos ayudan. La depresión, ¿no? A veces no lo causa por nuestra cuestión de concentración o desconcentración. A veces fármacos que nos podemos consumir y que los mismos pueden tener efectos secundarios, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Justamente hay factores que causan las distracciones, hay que evitarlos sobremanera, hay que evitarlos totalmente, yo creo que siempre, ¿no? Y por supuesto, tener muchísimo cuidado para evitar estos problemas en las capacidades psicofisiológicas, por ejemplo, estamos malos en la percepción, estamos desatentos, nuestro tiempo de reacción va a ser demasiado lento, ¿sí? No tenemos la capacidad adecuada los- y la reacción motora, motriz, del manejo y control del vehículo, ¿sí? Y un proceso inadecuado de pronto en la toma de decisiones puede ser un pequeño error, ¿no? Eso como consideración de preámbulo, ¿no? Ahora bien, vamos a ver brevemente de lo que se trata esto de la distancia de seguridad, ¿no? De acuerdo al artículo, y aquí vamos a citar el artículo para ustedes también lo tengan como complemento de la asignatura de leyes, ¿no? De acuerdo al artículo 175 del reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, LOTTTSB, ¿sí? Los conductores en áreas intracantonales deberán mantener una distancia prudencial mínima de 3 metros con respecto al vehículo que antecedan en el mismo carril, ¿no? Realmente de lo que le permita detenerse con seguridad ante cualquier emergencia. Recordemos, esto guarda relación con la regla de los 3 segundos. ¿Sí? En áreas perimetrales y rurales, esto va en variante con el tipo, con la longitud de vehículo como se veía.
en la velocidad que se lleva y el tipo de carretera, el trazo. Entonces, a mayor velocidad, sobreentendemos que debe haber mayor distancia, ¿no? Velocidad a la que usted va, el estado del vehículo, inclusive condiciones ambientales, climatológicas, condiciones de topografía de la vía. Recordemos que acá tenemos zona montañosa en mayor parte de las vías, por lo tanto, no tenemos curvas que nos permiten una visibilidad a mayor distancia de lo que viene en sentido contrario. No se arriesgue, no juegue con su vida, no lo haga, si no tiene las condiciones, aborte la maniobra, ¿no? Abandone la maniobra, ¿sí? Los vehículos, por ejemplo, sus desplazamientos mantendrán una distancia lateral de seguridad mínima de 1.5 metros y una mayor distancia cuando rebasen o adelanten a ciclistas, motociclistas en las carreteras. Recuerden esto que era muy importante. Y señalar, siempre debe señalar. ¿Qué nos dice el artículo 181 de este mismo cuerpo legal? Que cuando usted sufre por haber circunstancias de algún daño en el vehículo, este queda inmovilizado, usted debía solicitar el respectivo auxilio de manera inmediata, esperar que venga la grúa, pero si cree que está en la capacidad de poder arreglar usted por sus propios medios su vehículo, acuda a el kit de emergencia. ¿Qué debía contener el kit de emergencia? El neumático en condiciones similares a las que están circulando, un gato hidráulico y por supuesto el triángulo de seguridad, ¿no? Que debe ser colocado tanto en la parte delantera como en la parte posterior. Recomendable de 50 a 150 metros la variante y en áreas urbanas entre 7 y 10 metros. Que bueno, sería necesario, idóneo y oportuno encontrar un sitio adecuado, ¿no? Otro de los errores, recordemos, también los peatones tienen y guardan su responsabilidad o irresponsabilidad cuando cruzan sin mirar, pero hay una zona donde ellos tienen que estar seguros. Recordemos que nosotros también en algún momento seamos y seremos peatones, por lo tanto no nos gustaría, ¿no? Lo que les decía anterior, que nos traten como nosotros queremos que nos traten a nosotros, y en ocasiones no se respetan los pasos peatonales, ¿sí? A medida que usted se aproxima a un paso de peatones, ¿qué debe hacer? Reducir la velocidad. Y recuerde, siempre todo peatón tiene preferencia de paso, ¿no? Puede suceder lo que nosotros hacemos referencia ahí, un atropello, ¿sí? Porque los peatones creen estar en su zona de confort, ¿sí? Donde tienen una prioridad de paso y resulta que el conductor no se ha acordado de este código, de esta recomendación, de esta práctica correcta y pues se sucedió el accidente, ¿no? Entonces recordemos, esto es otro pequeño error. Y aquí está una gráfica, ¿no? Que creo que señala claramente lo que les acabamos de decir. Hay que respetar la prioridad peatón y, por supuesto, a medida que usted se aproxima a estos pasos señalados, debe reducir su velocidad hasta el punto de detenerse. El vehículo amarillo, bueno, fue una coincidencia, no digo que con esto los taxistas siempre respetan, son la mayoría, pero no son todos, pues está justamente en el paso peatonal. Hoy tuve una experiencia inclusive de este tipo, ya no le avancé a captar la fotografía, inclusive un taxi estaba sobre el paso peatonal con el semáforo en rojo y estaba cruzado, interfiriendo los dos carriles, y es porque no tomó el carril adecuado para hacer el respectivo giro. Por favor, no harán eso, ¿no? No señalizar las maniobras también es un gravísimo error. Recordemos que dentro de la seguridad de la conducción se les recomendó que la maniobra, de acuerdo a la regla de seguridad RSM, primero la revisión, segundo la señalización y finalmente la ejecución de la maniobra. Si usted tiene justamente las herramientas para poder señalizar. Muchos conductores, y si molesta, pero es como les digo, mejor evitar esa escena lamentable de conflicto, es mejor evitar. En buena hora no ha pasado, no nos ha pasado nada todavía, pero sí observamos que ciertos conductores no señalizan justamente la maniobra, ¿no? No respetan la ley
de seguridad, la regla de seguridad de DSM. Una postura inadecuada al volante, recuerden que esa era una recomendación muy importante, sobre todo si su trayecto es largo, es sostenido, es continuo, mucho tiempo de viaje. Si una posición incómoda va a generar mucho más efectos negativos que cualquier cosa. Usted tiene que estar mucho más atento para realizar las maniobras. Algunas van a ser con una manera demasiado lenta. Entonces, hay algunos asuntos que hay que tener en consideración, ¿no? Y como ustedes pueden ver en cada gráfica que nosotros incorporamos, hacemos relación con lo que está inadecuado, ¿no? Imagínense, aquí no hay un respectivo reglaje, acomodamiento del asiento. El señor conductor, si tuviera un impacto, no le va a ayudar absolutamente nada el apoyacabezas. A duras penas está con el cinturón de seguridad, pero notemos que su banda está demasiadamente aprisionada, entonces va a tener serias y severas consecuencias en el caso de que se diese un accidente, ¿no? ¿Qué más tenemos nosotros acá como errores? Esto que al menos yo les había manifestado era muy importante. Primero, comprobar cómo está la posición de los retrovisores, mirarlos siempre antes de realizar cualquier maniobra, controlar los puntos muertos y por supuesto, no solamente cuando va a hacer una maniobra, siempre vaya controlando los espejos retrovisores. A medida que aumenta la velocidad de circulación, mayor recurrencia de acudir a estos medios auxiliares para usted ver qué es lo que tiene, ¿no? Sobre todo cuando realiza giros, hace cambios de carril, adelantamientos o también en su defecto es adelantado, ¿no? Y por supuesto, frenar bruscamente, aunque esto podría ser también una consecuencia de alguna maniobra irresponsable de otro conductor, maniobras bruscas. Obviamente, recuerden que hay esta situación lamentable, su vehículo puede perder pista, puede bloquearse las ruedas, o algún acompañante suyo que no estuvo utilizando el cinturón de seguridad, pues salió por el parabrisas disparado, porque frenamos, nos impactamos contra algún objeto que no estaba previsto, ¿no? Guarde siempre la atención, era uno de los pequeños errores que habíamos manifestado anteriormente, la distracción, el exhibicionismo, el exceso de confianza, y usted tiene que ser todo lo contrario, precavido, defensivo, ¿sí? Ir con esa predisposición de querer saber qué es lo que van a hacer los demás y que a usted también le identifiquen o sepan lo que va a realizar, ¿no? Listo. Otra, incorporarse también bruscamente a lo que es a la carretera, ¿sí? Las incorporaciones bruscas no deben hacerse como en la gráfica. Recuerden que era importante una revisión del espejo, una señalización, inclusive señalizado, si usted mira a través de los espejos retrovisores y sabe que no va a ser posible la maniobra, podría darse, si a pesar de aquello usted decide realizar la maniobra, una colisión y no solamente podría estar involucrado dos, sino muchos más vehículos, tiene que evaluar su posición, ver a qué velocidad se aproximan por la vía y qué tan seguro puede ser la incorporación al tránsito en este caso, ¿no? Recuerde que tampoco puede hacerlo de manera suave, lenta, pasiva, ¿no? Una vez que decidió incorporarse a la carretera tránsito, pues no hay marcha atrás. Eso como recomendación que volvemos a redundarlo, ¿no? Esto creo que caerá como una recurrencia, pero creámonos o no, a veces nos olvidamos que estos son errores. Manipulamos el teléfono, decimos, solamente es una miradita, solamente es un mensajito, ¿no? A veces estamos en una ciudad extraña, necesitamos el GPS. Sería bueno que nuestro pasajero, nuestro acompañante nos ayude con eso. Nos ayude también con la manipulación de la radio, ¿sí? Porque es muy peligroso manejar este tipo de dispositivos cuando usted conduce. Es una distracción, usted pierde la noción de lo que tiene delante y detrás también. Podría no ver, como manifestamos acá, una curva, probablemente un vehículo que está frenando delante suyo, frenada brusca, ya sabemos lo que pasó,
probablemente el semáforo se está poniendo en rojo o ya se puso en rojo y usted no se percató, se pasó esa intersección, o lo que es peor, un peatón está cruzando. Culpa compartida, podríamos decirlo, pero es mejor nosotros evitar las incidencias de este caso, ¿no? Y justamente nosotros tenemos que mantener siempre una adecuada, propia libertad de movimientos en el campo de visión necesario para tener una atención en la conducción permanente y una postura adecuada al volante, ¿no? Recomendación número 1, que se lo hizo cuando teníamos nosotros que hacer una revisión interna y externa de nuestro vehículo antes de echar a andar el mismo, ¿no? Pitar o hacer ráfagas con las luces de largo alcance a modo de protesta por los actos de otros conductores también es negativo, ¿no? Pueda que cause sobresaltos, peatones sobre todo, pues es mejor ahí acercarse lentamente, no pitarles. Hay algunas personas que por situación nerviosa podría suceder algo, ¿no? Y podría, no, podría bloquearse esa persona, sobre todo si está haciendo la maniobra o está detrás del volante. Probablemente es novel en la conducción y no es correcto. O en su defecto, lo que les decía, ¿no? Es irritable, está con síntomas de estrés, etcétera, ¿no? No sabemos con qué nos vamos a encontrar nosotros en la calle, lamentablemente. Y por supuesto, en la medida de lo posible y por su seguridad, facilite las maniobras de otros conductores, sea amable, siempre educado al volante. Recuerden que a veces no sabemos nosotros con quién nos encontramos en la carretera, no sabemos cuál sería su reacción, podría desencadenar en algún inconveniente, problema, dificultad, discusión, desacuerdo, o como hemos visto algunas de las veces, ¿no? Vehículos que van compitiendo, correteando sería la palabra, por las vías, y eso es muy peligroso, ¿no? Eso creo que está, dejemos de solamente para los actores de extrema conducción, ¿no? Eso no es para el día a día en las carreteras, ni en las calles, ni nada por el estilo. La vía no es solamente nuestra, como les digo, podría ser mayores consecuencias, ¿no? Y por supuesto, algo que también hemos observado, es muy lamentable que muchos de los conductores, por lo que les decía anteriormente, ¿no? Con el afán de ganar segundos, instantes, minutos en la circulación, sobre todo cuando hay tráfico congestionado, creen que su supuesto control del vehículo está correcto, y cuando no es así, cambian continuamente de carril, ¿no? Poniendo en peligro su salud, su integridad y por supuesto de terceros. Eso sobre todo no está bien, ¿no? Lo he visto en cierto tipo de vehículos, es característico, pero me reservo el derecho a decirlo, usted se puede imaginar. Entonces, es lamentable, ¿no? Tal vez, y yo creo que el pasajero también tiene derecho a reclamar por su seguridad y pedir a ciertos tipos de conductores que los lleven de manera adecuada, no poniendo en riesgo vida de ellos mismos y de terceros, ¿no? Es preferible ir planificando nuestro recorrido, nuestro viaje, como les digo, salir con anticipación de vida, haciendo un plan de viaje, y no está bien. Vamos cambiando de carril y vamos, como se dice, toreando al resto de los vehículos. No sabemos si por delante estará un obstáculo, no sabemos qué pasó, y de esa manera se han perdido trágicamente muchas vidas, ¿no? Por algo el tráfico está denso, por algo está congestionado, hay que tener esta situación. Permanezcamos en el mismo y por supuesto no salgamos de la línea, de la corriente. Vamos al mismo ritmo que se mueve el flujo de tránsito hasta que las situaciones inconvenientes que están adelante nuestro mejoren, justamente haya esta situación, ¿no? Recuerden, una conducción agresiva totalmente pone en riesgo primero su integridad y sobre todo de terceros. Muchas personas inocentes que ni siquiera tienen que ver en el asunto son justamente víctimas fatales de estas malas actitudes del volante, ¿no?
puede frenar bruscamente, puede haber un choque por alcance, puede haber también lo que son las colisiones laterales, las intersecciones, y tenga mucho cuidado cuando la circulación sea densa, ¿no? Porque decimos un tráfico congestionado. Elija siempre bien el carril por donde va a circular. Recuerden, siempre a la derecha el vehículo que ha decidido su conductor, obviamente, ir a una velocidad baja, ¿no? Depende también de los carriles que tenemos. A veces en una vía de 2 carriles, donde la una está con zona de parqueo y solamente tenemos uno, queremos hacer algunas argucias, algunas maniobras demasiado peligrosas, me parece que no es correcto, no es adecuado, ¿no? Librémonos más bien de convertirnos en ese tipo de conductores. Es como les dije en algún momento, usted conduce un vehículo y no tiene la seguridad, es como usted tener prácticamente una pistola cargada y con el gatillo suelto. Entonces, no lo haga. Otro de los errores que también se cometen y que yo creo que ustedes no están en esta posibilidad, en ese escenario, porque saben la importancia que esto tiene, no revisan periódicamente el estado de los neumáticos. Mucho ojo con esto, mucho ojo con esto. Presión, primeramente, labrado, ¿no? Tenemos que justamente hay algunos inconvenientes. Si usted está con el neumático desgastado, una presión baja, y ya sabíamos por qué también bajaba la presión, ¿no? Muchos vehículos que por temas personales particulares permanecen detenidos. Esos neumáticos son los que tienen que guardar muchísimo más cuidado que lo habitual, o están desgastados. Recuerden también cada qué tiempo tienen que sustituirlos, tienen que hacer la respectiva alineación y balanceo, o en su defecto, ¿no? Si ya la marca ya es inferior a la establecida, usted también sabe cómo medirlo, pues inmediatamente adquiera un nuevo juego de neumáticos, ¿no? Justamente en estas condiciones negativas, como les decía, la distancia de frenado aumenta. ¿Por qué? Porque no tenemos el agarre. El neumático es aquel que está justamente en contacto con la calzada. Y, qué sé yo, estamos en presencia de precipitaciones, ¿no? Parece que últimamente ha estado esta, este comportamiento atmosférico, y justamente hay mayor riesgo de que se produzca lo que era el aquaplaning, la lámina mínima, que justamente lleva al factor cero el tema del rozamiento entre el neumático y la calzada, y también, ¿no? Algo que no queremos que no suceda nunca, inclusive también podría darse un reventón, ¿no? Siempre tengan muchísimo cuidado con lo que son los neumáticos. Para eso, para evitar, nosotros justamente decimos, si usted circula regularmente, puede ser cada mes, ¿no? Si usted viaja con frecuencia, ¿no? Digamos, una vez por semana, pues cada vez que va a iniciar el viaje tiene que revisar el estado de la presión de los neumáticos. Teniendo en consideración que, bueno, no tenemos acceso a estos dispositivos de la medición de la presión, pero puede acudir a una vulcanizadora, ¿no? No nos cobran demasiado, es una precaución, es una previsión. Entonces usted también puede ver la forma, si este está deteriorado, alterado, si ha habido tal vez un desgaste irregular. Eso es fácil de notar, ¿no? Entonces, en ese caso, más bien vaya a un centro técnico que le revise y que, por supuesto, haga el respectivo chequeo, ¿no? El respectivo diagnóstico. No colocar adecuadamente los triángulos, aparte que esto es una infracción, una contravención, pues recuerden que si no lo hace, el resto de conductores no conocerán de la presencia del vehículo que está dañado, está varado, está accidentado, justamente al margen de la vía, ¿no? Tenga mucho cuidado con esto. Tiene que anunciar. Algunas personas justamente colocan piedras, ramas, telas, alguna cosa, pero lo recomendable es el triángulo de seguridad, ¿no? Recuerden, artículo 181, aquí lo hemos puesto nuevamente para que
lo tengan en consideración a distancia, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas, ¿no? Esto está en la ley. Abusar del freno bajando una pendiente, ¿cómo ustedes evitaban esto? Regresando a la marcha anterior. ¿Por qué decimos que es preferible evitar el freno bajando una pendiente? Porque se produce un calentamiento del sistema de frenos y baja el rendimiento, ¿no? Por lo tanto, tengan muchísimo, muchísimo cuidado. Y aquí también aprovecho la ocasión para algo que les dije en una sesión anterior, cómo deben quedar las ruedas de su vehículo cuando usted está cuesta abajo, podríamos decir, ¿no? Deja parqueado el vehículo en caso de que falle el sistema de frenos, tanto de servicio como de estacionamiento. La manera adecuada de dejar girando las ruedas es hacia adentro, rozando prácticamente el bordillo, ¿no? Y en circulación, ustedes acabaron de escuchar. ¿Sí? Si usted de pronto estaba por una carretera circulando en cuarta, baje a tercera para ayudar a que el vehículo justamente haga uso, eche mano del freno de motor. ¿Sí? Entonces eso en cuanto tiene que ver a al recordatorio de la temática, que son errores que no se deben cometer